Ya estamos de regreso y yo muy agradecido por sus amables mensajes a través de Twitter. Oiga, mil gracias, este programa me está gustando mucho. Pues es que también hay que decir las cosas y hay que decirlas como son. Hoy el tema, la persecución religiosa en México, el conflicto cristero. Estoy conversando con el padre Juan González Morfín, sacerdote del Opus Dei, y ahora se suma a la mesa Mauricio Guízar. Él también es miembro de la Guardia Nacional Cristera y tiene pues en su sangre esta particularidad, que es sobrino del obispo Rafael Guízar y Valencia, ahora santo, y es sobrino también del general Jesús Degollado Guízar, sucesor del general Enrique Gorostieta, o sea que como que le sabes al conflicto. Pues algo Tú así. eres más de espiritualidad que de caballazos y de balazos. ¿Cómo revisas desde tu pertenencia a la iglesia, desde la fe, desde la espiritualidad, esto que pasó en México? Bueno, pues lo que pasa es que Calles tocó las fibras más íntimas de nuestro pueblo. La espiritualidad, las tradiciones culturales y religiosas, la espiritualidad de nuestro pueblo. Tocó a la Virgen de Guadalupe con aquel bombazo en la basílica. Entonces, tocó lo más íntimo del corazón del mexicano, y el mexicano, cuando le tocan lo más íntimo, lo más esencial, brinca. El mexicano brinca. Entonces era necesario defender las libertades y la libertad de conciencia, de amar a Dios, de amar a la Virgen y de amar a la patria, pero a una patria católica, como fue concebida, como fue fundada por la Virgen de Guadalupe. Yo quisiera leerles, compartirles un pensamiento de mi tío abuelo, el general Jesús Degollado Guízar, primo hermano de mi abuelo materno. Dice: luchamos por Dios, por sus derechos que son los de su iglesia, por las libertades todas que tan villanamente pisotean los que a sí mismos se titulan sus defensores. Luchamos por defender a la patria. Son palabras de mi tío abuelo. Y esa fue la esencia de la cristiada. O sea, rebelarse contra un gobierno totalitario que quería ser dueño de las conciencias y del corazón de las personas. Y por eso los cristeros estuvieron a punto de ganar la guerra, enfrentándose contra un ejército de 60,000 soldados más 20,000 agraristas, y ellos llegando a ser de 20,000 hasta 40,000, porque ellos tenían ideales, porque ellos amaban a su patria. Ellos no luchaban por dinero, ellos no luchaban por poder, ellos luchaban por defender sus libertades auténticas, humanas y cristianas. Entre ellos, un niño de 14 años de edad. Sí. No nos encontramos tú y yo en Roma aquel 15 de octubre del año 2017, sí, cuando fue canonizado José Sánchez del Río. Aquí está Marisa, mire, para presentarnos enseguida a este niño, héroe, mártir, beato, santo. En efecto, queridos amigos, es un gran gusto poder presentarles la figura de San José Sánchez del Río, un niño heroico que murió mártir durante aquella incruenta persecución religiosa en México. Apenas tenía 14 años de edad y sus verdugos no tuvieron piedad para torturarlo y hacerlo desistir de su fe. Pero él, con el corazón siempre puesto en Dios, lo último que dijo al morir fue: ¡Viva Cristo Rey! José Sánchez del Río, el niño mártir de México, murió a los 14 años proclamando su fe y luego de trazar en tierra el signo de la cruz con su propia sangre. Momentos antes, los federales lo torturaron con crueldad. José nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, donde recibió el bautismo el 3 de abril y la confirmación en octubre de 1917. Fue el tercero de los 4 hijos de Macario Sánchez, propietario del rancho ganadero El Moral y de María del Río. Nació y creció en la casa número 136 de la calle Tepeyac. José era de pelo negro, piel blanca, fuerte, sano, buen estudiante y amable con todos. Lo que llama la atención de su vida es la conciencia que tenía de su pertenencia a Cristo y a su iglesia. Por seguridad, su papá trasladó a la familia a Guadalajara,
donde José recibió la primera comunión a los 10 años y donde sus hermanos se enlistaron en la defensa de la libertad religiosa. José, que era muy joven, fue admitido años después como ayudante. El 6 de febrero de 1928, durante un enfrentamiento, como el caballo del jefe cristero cayó muerto, José le ofreció el suyo para salvaguardar la causa. Lo encarcelaron en Cotija, donde el 6 de febrero escribió una carta. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento, porque muero en la raya al lado de nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico, y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere, y verte antes de morir deseada. José Sánchez del Río. Al día siguiente lo trasladaron a Zaguayo. Lo pusieron a disposición del diputado Rafael Picasso, su padrino de bautismo, y lo encarcelaron en el bautisterio de la parroquia de Santiago Apóstol, convertida entonces en caballerizas del ejército. Picasso, conociendo a la familia, pidió rescate al padre de José para liberarlo, pero el dinero no se reunió a tiempo. Por la noche, los militares lo torturaron con crueldad, le desollaron los pies con un cuchillo y lo obligaron a caminar hacia el cementerio. Querían hacerlo apostatar de su fe, pero no lo lograron, pues José no dejó de gritar vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe durante todo su martirio. En el panteón lo hicieron cavar su tumba, lo apuñalaron y en la fosa le pegaron un balazo en la cabeza. Allí quedó muerto este valiente David, luego de enfrentarse a Goliat. Era el 10 de febrero de 1928. En 1954, su madre exhumó sus restos para trasladarlos a la cripta de la parroquia del Sagrado Corazón en Zaguayo. El 1 de mayo de 1996 se abrió su proceso de beatificación. El 22 de junio de 2004 se publicó el reconocimiento de su martirio. El 20 de noviembre de 2005, fiesta de Cristo Rey, fue beatificado en Guadalajara, Jalisco. El 21 de enero de 2016, el Papa Francisco firmó el decreto para que fuese canonizado en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 16 de octubre del mismo año. Joselito Sánchez del Río, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. O sea, te voy a hacer pedazos, niño, te voy a matar. Pues me va a hacer usted un favor, me va a mandar al cielo. Padre, decía Mauricio, hubieran ganado los cristeros. Sí, ¿qué hubieran ganado, padre? O sea, ¿en qué consistía ganar? Realmente ganaron. Realmente ganaron porque consiguieron que se volviera a la Iglesia las libertades mínimas indispensables, quizá no todas por las que estaban luchando, pero las libertades mínimas para seguir ejerciendo su ministerio. Aquí la situación es muy complicada si lo hubieran ganado militarmente, si no lo hubieran ganado militarmente. Es interesante porque hay, por ejemplo, una carta de Miguel Gómez Loza, uno de los mártires cristeros, en la que como un año antes de los arreglos, él decía, como van las cosas, en 15 años vamos a ganar. Y hay otra carta de Gorostieta, muy poco antes, como unos 15 días antes de su sacrificio, informando al comité directivo de la Liga y decía cosas muy parecidas. Decía, si Estados Unidos no estuviera apoyando al gobierno mexicano, les ganaríamos en un año. Pero como están las cosas, y no recuerdo el número de años que decía, la lucha no se puede pensar que lo hubieran ganado, la lucha desde el punto de vista militar. En un periodo pequeño en caso de que lo hubieran ganado, pero lo que ganaron, y esto es muy importante, fue el prestigio que no habían tenido ningunos otros revolucionarios. Por ejemplo, hay un informe muy interesante del agregado militar de Estados Unidos donde decía, en otras ocasiones que ha habido revueltas, aunque se firme la paz, los revoltosos siguen en armas
y aquí todos se disciplinaron y cuando entregaron las armas volvieron a sus casas. Esto es algo increíble y nunca antes visto en México. O sea, después de los arreglos de 1929 hubo una cacería a personas concretas que habían sido los que habían encabezado la lucha. Sin embargo, entregaron las armas porque ellos no querían la guerra, querían las libertades por las que estaban luchando. Esto que dijo el padre Mauricio, depusieron las armas, fue el arreglo, desarmaron a los cristeros y luego acabaron con ellos. Una carnicería. Terrible. ¿Cómo ves eso? Terrible, porque con la falsa paz que firmó Portes Gil con los señores obispos, engañándolos también, empezaron a matar a más de 2,000 líderes cristeros a escondidas, sin respetar el armisticio que se había prometido. Es decir, siguió la persecución ideológica y la persecución física por abajito del agua, hasta que llegó después la segunda cristiada, con la imposición por parte de Lázaro Cárdenas de la ideología socialista, parecido a lo que está sucediendo ahorita, meter ideologías que van en contra de la familia, que van en contra de las libertades sociales, contra la libertad de expresión, y bajita la mano quieren ir deconstruyendo la sociedad humana y cristianamente. Este ya es tema del segundo programa que haremos la próxima semana. A ver si el padre regresa. Tú si vienes, también Luis Gerardo. Voy a continuar, vamos a conclusiones, pero antes revisemos lectura orante de la Biblia, la Lectio Divina. ¿Qué nos dice hoy el Señor en su palabra, en el Evangelio de este domingo? Lo siguiente. El Evangelio de este domingo nos habla de la curación por Jesús de un leproso. Hay que darse cuenta que en tiempos de Jesús, el leproso no solo era un enfermo, sino además un pecador castigado con la lepra por su pecado. Los evangelistas presentan las curaciones milagrosas como una liberación total del mal y del pecado, y además la reintegración a la sociedad civil y religiosa. Lo que mueve a Jesús para acercarse al leproso, intocable, pecador y maldito, es la compasión. Es el amor de Dios que se conmueve ante el dolor y la marginación de la persona. El gesto de Jesús nace de su amor liberador, que rompe las leyes injustas contra la dignidad de la persona. Es decir, Jesús rompe las normas de la marginación social a la que estaba sometido el leproso, que era considerado como un pecador, castigado por el mismo Dios por los pecados que el enfermo había cometido. Tocar a un leproso era hacerse semejante a él, asumiendo toda la condena social y religiosa que pesaba sobre el enfermo. La curación instantánea de la lepra era signo de los tiempos mesiánicos, de la presencia del Mesías en el pueblo. Es una confirmación de la alianza de Dios con su pueblo, el Dios que ha cumplido en el Mesías la promesa de liberar cuerpos y espíritus. El leproso curado, a pesar del mandato de Jesús, no oculta su alegría, pregona entusiasmado el cambio de vida, su nueva regeneración, su dignidad de persona. Jesús, a raíz de esto, no puede estar abiertamente ya en ninguna ciudad. Jesús es el marginado, que asume las consecuencias de enfrentarse a leyes injustas. Así, va encontrando su propia vocación de Mesías oculto, que, incomprendido totalmente por las autoridades políticas y religiosas, terminará crucificado. Jesús viene a romper las barreras de la injusticia y la discriminación entre las personas. Dios no quiere personas esclavas que vivan con temor. Dios nos ha creado para que, siendo sus hijos, vivamos en alegría y en libertad. Dios se manifiesta en Jesús como el compasivo, que sintoniza con nuestro dolor, lo vive y sufre con el que sufre. ¿Cómo va a ser tu relación con el Señor? ¿De confianza total? ¿De temor? Aunque te sientas pecador, recuerda que Él ha venido para los pecadores sobre todo. ¿Qué vas a hacer por los marginados sociales y religiosos? Reconozcamos en esta semana aquellas realidades de nuestra vida que necesitan ser sanadas por Jesús y con humildad pidámosle que, si es su voluntad, nos libere de ellas.
Esto nos dice el Señor hoy en su palabra en el Evangelio de hoy. Continuamos. Conflicto cristero. Persecución religiosa en México. El tiempo se nos ha ido. Solamente tengo 3 minutos y le pediré a cada uno de nuestros invitados una conclusión. El padre Juan González Morfín. Padre, en un minuto que concluye. Fueron muy distintos los actores, la Liga Nacional, el gobierno, los obispos. No hemos podido analizar a cada uno. Nos hemos centrado un poco en los cristeros y vale la pena decir que eran personas, y esto es muy interesante, eran personas que no buscaban ganar algo, sino que buscaban sobre todo, y esto es muy importante, rescatar libertades. Y por eso, cuando creyeron que ya habían conseguido su objetivo, depusieron las armas, arriesgándose a que les pasara lo que luego les pasó. Y es muy interesante para nuestro país que haya habido personas así, que se jugaron la vida para rescatar libertades que ahora todos gozamos. Muchas gracias, Padre Juan. Luis Gerardo Islas, jefe de la Guardia Nacional Cristera para la Ciudad de México, ¿qué concluyes? Has tocado cosas muy importantes, Roberto, y fíjate que tú dices que si la herida está abierta o está cerrada, pero el enemigo sigue hiriendo, ¿no? Y entonces por eso hoy vemos el ataque a la vida, a la familia, la relatividad como algo ya de moda, ¿no? Y cada quien puede pensar y hacer lo que quiera, incluso en contra de la naturaleza. Tú tocaste a Joselito Sánchez del Río. Vamos a tener un programa donde seguramente trataremos de la mártir de Coyoacán. A María de la Luz Camacho, hablemos de ella la próxima semana. El 10 de febrero se celebra, se conmemora la muerte de San Joselito Sánchez del Río, y eso es lo importante. Ya es un hecho histórico que se puede analizar de muchas partes, concluir, decidir, pero lo importante es qué nos deja y qué nos da como la vida de los santos. Ajá. Y es la defensa de estos 3 laicos que te digo. Estos 3 laicos, incluso el santo San Carlo de Italia, este chico que dio su vida a Contis, que dio su vida, ese es el ejemplo que debemos de seguir y lo que queremos en la Guardia Nacional Cristera, seguir defendiendo los valores, no con armas y metralletas y balazos, con ideas, con ideales, con acciones, con la construcción del reinado social de Cristo, interviniendo en todas las áreas, porque ya nos decían que de repente había apocamiento en muchos católicos y es hora de salir a actuar y demostrar nuestra espiritualidad. Esa es tu conclusión, en la sociedad. Es hora de salir a actuar. Exacto. Gracias, Luis Gerardo. Mauricio, en medio minuto. Sí, bueno, lo que nos toca ahora es defender al México cristiano y humano. Y eso es lo que tenemos que hacer después de haber pasado esa época de deconstrucción, la verdad, lustros de deconstrucción humana y cristiana. Hay que reconstruir la patria, a pesar de las ideologías de todo tipo que nos quieran imponer, tanto a nivel político como a nivel humano y familiar. Y necesitamos seguir adelante. La Guardia Nacional Cristera es solo la puntita del iceberg, porque millones de católicos mexicanos están y estamos convencidos de que la lucha espiritual y humana pacífica, pero firme en los valores que tenemos desde la fundación de nuestra nación por Guadalupe, tenemos que sacar adelante a la patria con esos valores. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a los 3, nos han dado un muy buen programa. El padre Juan González Morfín, Luis Gerardo Islas, Mauricio Guízar, pero sobre todo gracias a usted por prestarnos su atención. Le esperamos la próxima semana en la segunda parte, la segunda persecución religiosa en México, ya no violenta, ya callada y por lo tanto más peligrosa, porque lo violento se nota, lo callado no. Y allí murió María de la Luz Camacho y le presentaré la próxima semana esta sorprendente figura de una señorita valerosa mexicana. Así que le esperamos próximo domingo, Persecución Religiosa en México, segunda parte. Mientras tanto, tenga usted una feliz semana y óigame, Dios le guarde y viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe.